Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. El juego nos acompaña a lo largo de toda la vida, desde las fantasías infantiles a los pasatiempos de la senectud, pasando por el cortejo juvenil. No hay un humano a quien no le guste jugar, y prácticamente toda actividad humana tiene algo de juego. Los animales también juegan. Los cachorros de perro a enfadarse, los gatos a casarse, los delfines con los marineros, y curiosamente parece que juegan sin responder a ninguna necesidad fisiológica o instinto. Quizás porque somos los que tenemos una infancia más larga o porque nunca dejamos de ser niños. Lo cierto es que bien podría defenderse que el juego es nuestra esencia. La danza, el arte, la música, los deportes, pero también la ciencia o la religión se fundan en nuestra capacidad de jugar. Huizinga defendió que no basta con definir al ser humano como pensante Homo sapiens, o constructor. Homo faber. Los seres humanos somos sobre todo jugadores. Homo ludens. La palabra juego procede del latín iocus, broma, de donde procede jocoso, juglar, juguete y joya. La joya de la vida está en no vivirla con demasiada seriedad. Lúdico procede de ludos, que no solo significaba juego, entretenimiento y ocio, sino también adiestramiento militar y entrenamiento musical. No basta con reconocer que la vida es un juego, hay que aprender a jugar. ¿Qué nos impele a jugar? ¿Cuál es la esencia del jugar? ¿El conocimiento es algo serio? Por el contrario, lúdico. ¿Por qué las matemáticas explican el funcionamiento de tantos juegos? ¿Acaso ellas mismas son también juego? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Pablo Castañeda. Pablo Castañeda Rivera es matemático aplicado, con gran interés en lo interdisciplinario. Le encanta decir que es plenamente americano, pues nació en Centroamérica y Guatemala. Estudió durante 10 años en Sudamérica, en Río de Janeiro, y ha vivido gran parte de su vida en América del Norte, en México. Investiga sobre ecuaciones, derivadas parciales, leyes de conservación, sistemas dinámicos, teoría de números y dinámica de fluidos. Y sus investigaciones tienen aplicaciones en campos diversos de la física, la química y la ingeniería del petróleo. Además, es profesor del Departamento Académico de Matemáticas del ITAM. Y amigo nuestro, bienvenido, Pablo. Pues muchísimas gracias. La verdad estoy sorprendido para bien. Me encanta todo lo que han dicho sobre el juego. Gracias por la introducción, también estuvo súper bonita. Oye, Y lo que falta. No, pero aquí ya podemos parar, si está genial. antes de empezar me quedé con una duda sobre la introducción. No es lo mismo un matemático aplicado que un matemático aplicado. Ok, me gusta tu juego de palabras, sí. Supongo que no es exactamente lo mismo, pero nos juntamos bastante los dos, De uno acuerdo. en el otro. No puede ser un matemático aplicado y aplicado. Sí, pues. Ok. Bueno, ¿qué es jugar para ti como verbo? Como verbo, bueno, la verdad es que como los verbos no son mi área, pero la verdad, o sea, yo creo que jugar se trata siempre de divertirse. Siempre he creído que uno desde chiquito aprende más jugando que haciendo cualquier otra cosa. Esta introducción que han dado es genial porque yo nunca había pensado lo profunda que era la palabra el juego. Lo que dice Marina sobre que los animales juegan, no sabía ni siquiera que no se ha estudiado, por ejemplo, por qué juegan, qué es lo que los motiva a jugar. Pero pues eso que sea innato es como muy bonito, ¿no? Yo creo que el juego es como la mejor expresión para aprender. Como matemáticos, yo no sé si es verdad lo que voy a decir, pero así lo creo. Yo creo que todos los matemáticos, de alguna manera, siempre queremos volver a ser niños para poder hacer ciencia. Y eso se dedica porque lo que estamos buscando es justamente tratar de jugar con lo que tenemos a la mano para seguir desarrollando el conocimiento. Y entonces un juego, ¿cómo lo definirías?
Pues el Es un juego, hay muchísimas definiciones de juego y creo que ese es el problema. O sea, puedes tener juegos en los cuales uno juega solito, hay juegos en los cuales hay cooperación o pueden haber juegos en los cuales hay un desafío, enfrentamiento entre diferentes participantes. Entonces, el juego, la verdad, me quedaría creo que nada más con esta parte de... Tienes como ciertas herramientas y definiciones que te van a dar lo que son las reglas del juego, que te dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y dentro de esto, pues tal vez a veces tienes una meta. Y la meta, pues es llegar ahí con las herramientas que te han dado y las restricciones que te han dado. ¿De qué depende? Pues del tipo de juego que haya. Y de ahí llegamos un poco al núcleo de nuestra conversación, por lo cual escogiste la palabra juego, y es que tu propuesta es que de algún modo las matemáticas Yo siempre he son dicho, un juego. no son un juego, son el mejor juego que ha inventado el ser humano. Vale, explícanos eso. Esa es mi idea. Yo creo, a mí me gustan las matemáticas desde que soy chico, porque de alguna manera jugaba mucho a estos desafíos que hay en diferentes libros de acertijos, de problemas, y la mayoría de estos acertijos uno los termina resolviendo con ideas lógicas o con raciocinios que tienen que ver con álgebra, con geometría. Todos estos desafíos tienen como esa manera en la cual te ponen a jugar con lo que tienes enfrente. Y para mí las matemáticas son justamente el mejor juego que existe, porque uno comienza justamente poniendo algunas reglas de juego y empiezas a jugar y ves a dónde puedes llegar. Y entonces, a partir de pequeñas reglas, que los llamamos axiomas o postulados, puedes ir construyendo más y más conocimiento. Entonces es un juego además que no tiene fin, porque uno puede seguir construyendo y construyendo diferentes resultados que se podrían volver o un axioma o un postulado de vuelta y lo puedes volver a utilizar. Yo tengo una pregunta ahí, Pablo. A ver. ¿Cuál es la regla para asociar axiomas o postulados, para poder construir nuevos teoremas, nuevas cosas de esas? Y ahí es donde dudo que esto sea un juego, porque no hay reglas muy claras. O si no, digo, estoy equivocado, dime, porque sí me gustaría saber cuáles son, porque eso haría que las cosas fluyeran más rápido y más fácilmente, ¿no? Sí, pero es que esa es otra de las ventajas que tenemos. O sea, las reglas y los postulados, además las podemos cambiar cuando no nos gusta lo que estamos jugando. No, te equivocas totalmente. Eso no se hace en matemáticas. En matemáticas la base es la base y los axiomas son los axiomas. Puedes llegar a decir, ok, quiero demostrar uno de los axiomas como sucede en geometría y luego dices, ok, este axioma no lo voy a considerar, entonces voy a considerar su opuesto o lo que sea, pero tienes otra geometría. Por eso, pero no cambias. Es decir, lo que no puedes hacer es, conforme vas construyendo las cosas, agarrar y decir, ahora este no me conviene, lo cambio. Del juego. Eso lo hacen en otras áreas del conocimiento que no voy a citar, pero nosotros, nuestro acto de fe es inicial. Por eso. Y no le cambiamos más adelante. Pero el acto de fe, es que esta es una de las cosas que yo sé que vas a estar en contra porque nunca lo he hablado mucho con el resto de los matemáticos y no estoy de acuerdo. No creo que todo el mundo piense de la misma manera. Hablaste justamente entre líneas del quinto postulado de Euclides. Hablaste de la geometría. En el caso de la geometría, tenemos 4 postulados básicos que generan una pregeometría que podemos discutir y hay un montón de resultados que podemos crear. ¿Qué pasa si llegamos con el quinto postulado? Para los que no sabemos mucho, ¿se pueden explicar así fácilmente estos 4 postulados o es muy complicado? No, es muy sencillo porque los postulados, no me acuerdo el orden correcto, pero son cosas como muy sencillas en las cuales uno define qué es un punto y qué es una línea. Entonces dices, por ejemplo, que por 2 puntos pasa una única línea. Okay. 2 líneas se intersectan en un único punto. ¿Algo de los ángulos? No. Sí, nada más que no se define ni punto ni línea. Entonces, no se define, un punto no se define. Hay cosas que no se definen. Conjuntos no se define en matemáticas. El conjunto nada más da ciertas propiedades para que tengas un conjunto, pero no se definen. Son entes que no se definen. Por eso es tan poderoso. Porque lo único que hacemos en matemáticas es tener ciertas ideas, que es con lo que se trabaja. Entonces, un punto, todo el mundo dice, pues la punta de un lápiz, pues algo que no tenga olor, que no tenga peso, que no tenga no sé qué, pero no lo defines. Y luego das las propiedades de los puntos, ¿sí? Uh-huh. Porque si no se vuelve un círculo vicioso. Y si es una recta, pues está formada de puntos. Un punto pues es la intersección de 2 rectas. Entonces no puedes, ¿no? Entonces por eso no se definen
ni puntos ni rectas. Ok, pero Pero vienen vienen los axiomas sobre eso, que son lo que él te está diciendo, ¿sí? Por 2 puntos definen una recta, 2 rectas se intersectan en un solo punto, cosas muy, muy sencillitas, A ¿no? ver, Es decir, que son como que aceptables por todo el mundo una vez que tienes las ideas básicas, ¿no? Hablamos mucho, están hablando de la palabra definir. La palabra definir es sinónima de determinar o delimitar, viene de poner fin, poner límite, poner término, ¿no? Entonces, de algún modo, los axiomas, entiendo que lo que hacen es delimitarnos, afinar cuáles son las reglas a partir de las cuales vamos a jugar. Exacto. Eso estamos diciendo. Exacto. A partir de ideas, no sé si intuidas. Exactamente, sí, Ok. las matemáticas no salen de ningún sitio, ¿sí? En realidad tienes siempre un problema o algo que quieres resolver y de ahí es de donde te inspiras para tener tus ideas y todo eso, ¿no? Y luego vas construyendo una abstracción, un no sé qué, no sé cuántos, Ok. etcétera, etcétera. Pero son cosas, y esa es la maravilla de Euclides, ¿sí? Que todas esas cosas que estaban en el ambiente, que la gente más o menos trabajaba y estudiaba sin tener claridad de cuáles eran las bases, él las puso. Toma Y conciencia sentó, de algo que ya exactamente, se... y sentó y determinó la geometría finalmente, ¿no? La geometría euclidiana, que luego hubo otras cosas, pero dio una manera de trabajar en matemáticas, que eso es lo que me parece que es fundamental de Euclides. Bueno, entonces, el quinto teorema de Euclides. Bueno, yo no le debería preguntar a Carlos, pero le pregunto. Entonces, el quinto postulado lo podemos tomar. Lo pone Euclides como algo que le parece que tiene que ser básico y después la gente empieza a dudar y cree que a partir de los otros 4 se puede demostrar, ¿no? ¿Y cuál es este quinto? Este Fuera quinto de postulado una- que dice... Con un punto fuera de un... perdón. Si me tomo una recta y un punto fuera de esa recta, hay una y solo una recta paralela a esta. Ok. Es lo que nosotros hacemos en la geometría, ¿sí? Pensamos en los rieles de un tren, Ajá. pensamos todo ese tipo de cosas son las rectas paralelas, Ok. Muy bien. que estamos fuera de lo normal, porque Claro. nuestra geometría, la geometría de la Tierra, No no es es así. plana, Si agarras un... no es plana. En el universo tampoco. Cuando, no es llegas, plana. cuando llegas Por al eso, Polo Norte es se decir, juntan exacto, todos los... entonces ahí no se meridianos. cumple, ahí en la esfera no se cumple ese quinto postulado. Ok. Entonces, Entonces, esta abstracción de la paralela, bueno, las paralelas, además, la idea es que son 2 rectas que nunca se tocan. Entonces, ellos creen, bueno, Euclides dice, este es el quinto postulado y esto es algo que se tiene que pasar. La gente cree que se puede demostrar a partir de los otros y no se demuestra. Entonces, esa es una regla que puedo quitar y cambiar por otra regla. Es lo que yo estoy diciendo. Y es lo que hicieron tus amigos los franceses, Carlos, cuando decidieron negar el quinto postulado. Y si bien me acuerdo, empezaron con la geometría hiperbólica, que es justamente cómo niegas que por una única recta, tienes una recta y un punto exterior, no pasa una paralela. Pues puedes decir o que pasa en una infinidad o que no pasa ninguna. Si piensas que no pasa que pasa una infinidad, pues entonces es un poco complicado imaginarlo y por eso la idea de la bola cuando no hay paralelas es mucho más sencillo, ¿no? Los rieles del tren que hablaba Carlos, pues si los pones en la Tierra y ves los rieles del tren, pues en algún momento tienen que llegar al Polo Norte, como bien decías, y ahí pues ya no había paralelas, ¿no? Entonces, ese caso es más fácil de negar. La parte de la geometría hiperbólica es un poquito más complicado entenderlo. híjole, si ya nos estamos perdiendo los no matemáticos. Pero yo creo que si todo el mundo ve aquellos circulitos que hace Escher, es como muy bonito ver dónde pueden haber paralelas. Si se acercan a un matemático, les puede explicar exactamente cuáles son las paralelas y por qué no hay una infinidad dibujadas en los dibujos de Escher, pero pueden ver varias para un punto y una recta que pasa afuera. Acérquense, Perfecto, acérquense Pablo, a los qué bueno que matemáticos. tocaste el caso de Escher. Fíjense lo importante que es, ¿sí? Escher hace cosas en un círculo, ¿ok? Y dentro pone arcos de círculo, ¿ok? Estas las pueden idea ver los de- que nos estén viendo, gracias a Bruno La y idea, Luis. la idea de Escher es que ahora las rectas son arcos de círculo. Es la misma idea que la que teníamos de recta, pero ahora son arcos de círculo en vez de tener la idea que nosotros pensamos que es algo así. ¿Ok? Entonces, por eso su ejemplo es muy importante y muy bueno. Y además cambia perdón que me meta en más matemáticas, pero cambia un poco la representación porque podrías, en lugar de poner todo el plano hiperbólico en un circulito donde la orilla, mientras más te acercas a la orilla estás más cerca del infinito, podrías hacer medio plano y decir que el infinito es la recta que pasa justamente en el origen
Y mientras más te acercas, pues vas para el infinito, pero también vas hacia el infinito cuando te acercas. Y ahí hay tanto a pedazos de circunferencia como líneas rectas, que son las rectas que consideramos. Y a ver, ya para los que no somos matemáticos, entonces aquí, ¿qué tiene que ver esto con el Con juego? el juego. Que tú estás renunciando a un postulado para iniciar un nuevo juego. Entonces, esto es lo que a mí siempre me ha parecido que es como muy bonito, de que podemos tener 4 reglas que nos dicen cómo jugar un juego. Y podemos tener muchísimos nuevos resultados a partir de estas 4 reglas y generar un montón de geometría, que es válida para cualquier geometría que utilice estos 4 postulados. Agarramos Euclides y ponemos el quinto postulado y tenemos todo lo que se llama la geometría euclidiana, que es lo que nos han mostrado toda la vida. Entonces puedes construir nuevas reglas y seguir jugando y descubrir cosas. Niegas el quinto postulado y dices, esta regla ya no me gustó, ¿por qué no ponemos una diferente? Y generas una matemática distinta. Una revolución científica. Pues en aquella época lo fue, pero ahora no lo consideraríamos así, yo creo. Entonces, puedes tener como muchos juegos y jugar a cosas distintas en cada uno. Carlos habló de, bueno, la esfera, tienes la geometría de lo que pasa en la Tierra, pero la geometría hiperbólica, por ejemplo, es la que habla de cómo está construido el universo y las leyes de Einstein se basan en una geometría hiperbólica. Entonces, de hecho, la más antinatural de todas las geometrías es la que se nos hace la más natural de todas. Y esa ha sido la abstracción. O sea, nadie puede ver 2 paralelas porque nadie puede llegar al infinito y ver que nunca se tocaron, ¿no? O sea, si lo interpretamos desde la lengua, la geometría hiperbólica, es decir, la exagerada, es la que está más cerca del sentido común que no tenemos. Bueno, el sentido común que no tenemos me gusta, sí. Okay. Además de si las matemáticas son o no un juego, podríamos preguntarnos por qué las matemáticas explican el funcionamiento de tantos juegos. Por ejemplo, El billar no es de vagos, ciencia, juego y diversión, un libro publicado por Carlos en el Fondo de Cultura Económica, comienza más o menos así. En tiempos del cardenal Richelieu, no se podía ser mosquetero sin saber matemáticas, historia, tácticas militares y billar. Ándale. Este entretenimiento pasó por una época oscura en la que se volvió un juego de apuestas y de vagos, a tal punto que las mujeres dejaron de jugarlo. Pero poco a poco lo anterior fue cambiando y empezaron a aparecer libros en los que se explicaba la física y las matemáticas del billar. El primero sobre el tema es, no prometo pronunciarlo bien, Théorie mathématique des effets du jeu de billard, Bien. de Gaspard Gustave Coriolis, publicado en 1835. Pues Carlos, te íbamos a ceder la palabra, ya la tomaste antes, pero ¿quieres? ¿Qué opinan Carlos, Pablo, sobre esta idea? ¿Por qué las matemáticas explican el funcionamiento de tantos juegos? Bueno, yo les voy a contar una historia como siempre. Muy bien. Y luego podemos regresar al billar, ¿sí? Pero lo que me parece maravilloso es que es gracias al juego, dicen que se desarrolla toda la teoría de probabilidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Vamos a pensar en un juego. Pablo y yo ponemos un cierto dinero. A ver, ¿de cartas? ¿Necesitas cartas para ilustrarlo? No, es muy fácil. Lo voy a hacer muy sencillito para que lo no. entendamos todos, ¿sí? Okay. Entonces, Pablo y yo ponemos una cierta cantidad de dinero y vamos a echar volados. Si sale águila, yo me anoto un punto. A ver, si venga, sale sol, él se la anota un cartera. punto. Entonces, supongamos que empezamos a echar los volados. Ajá. y que se va a llevar el dinero, el que va a ganar, va a ser el que llegue primero a 5 volados o 5 puntos que le correspondan, ¿sí? Si yo llego a 5 águilas, el dinero es mío. Si él llega antes a 5 soles, que ahora ya no se llaman soles, pero el otro lado de la moneda, ¿sí? él gana el dinero. Pero entonces llegó ¿Necesitamos una moneda? No. Ahí está, ¿eh? Llegó el Chevalier de Marais, que era también en el siglo XVII una persona que estaba en la corte lo mismo que pasa con Richelieu y que lo mismo que pasa con Marais. Ya no hay gentes así en nuestros gobiernos. ¿Cómo hemos cambiado? ¡Qué vergüenza! Ok, y entonces dijo, oye, ¿y qué pasa si por alguna razón el juego se interrumpe cuando lleva uno 4 y otro 3? ¿Cómo debemos repartir el dinero? Lo cual es una pregunta pues muy sensata, ¿no? Es decir,
Si 2 niños están echando volados, están apostando, llega el papá y les quita la moneda. Ok, ¿y ahora cómo se reparten lo que habían puesto? ¿Sí? Ok, una manera muy pedestre de hacerlo es simplemente diciendo, ok, él ganó 4 y yo 3, la suma la dividimos entre 7 y él se lleva 4 y yo me llevo 3. Pero es muy pedestre y van a entender que es muy pedestre porque ¿qué pasa si yo gané 1 y él ganó 0? Yo me llevaría todo el dinero y no parece algo justo, ¿no? Entonces, pues 2 grandes matemáticos, Pascal y Fermat, intercambiaron cartas para ver cómo se podía repartir eso. No lo voy a explicar, no es muy complicado, pero creo que con la idea esto es más apostar? Que suficiente. Les encantaban los juegos. Yo creo, y el problema se los puso el Chevalier de Méret a Pascal, que se lo comunicó a Fermat y entre los dos lo resolvieron y dicen que gracias a eso nació la probabilidad, porque la forma en que lo resolvieron es, ok, ¿qué probabilidad tiene Pablo de ganar? ¿Y qué probabilidad tengo yo de ganar? Entonces, ¿cada vez? No, por ejemplo, si él tiene 4, por ejemplo, y echamos una moneda, él tiene 1/2 de ganar porque con que salga 1 ya ganó. Yo es más complicado, ¿no? Es decir, entonces se tiene que calcular la probabilidad que cada uno de los dos tiene de ganar y con eso se reparte el dinero. Bueno, es genial y de ahí dicen que nace la probabilidad y vean todo lo que nos ha llevado la probabilidad. Pues es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y creo que ahí, sin lugar a dudas, pues las matemáticas juegan un papel fundamental, ¿sí? Pablo. Ya resolvimos el problema con 2 tiros y estuvo. O sea, hay que ver todos los casos que quedan y con eso esos son los que hay que dividir, ¿no? Claro, por eso te digo que es dependiendo de la probabilidad. Digo, si quieres te hago todo el ejemplo completo, ¿no? Pues lo podríamos hacer con cartas. Pero depende de la probabilidad cómo tienes que repartir algo que está inconcluso, por ejemplo, ¿no? Y luego eso se aplica a muchas otras cosas, ¿sí? Bueno, podemos regresar, si quieren, a las alturas de las matemáticas, pero antes vamos a hacer un corte para lo que no es publicidad, sino que son andanzas. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de andanzas rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. La pregunta es si pudieran ahorita de que organizar al resto de Plaza Roja para jugar algún juego que les hubiera gustado mucho de chiquitos, ¿cuál o cuáles elegirían? Resorte. Con saltar la cuerda, ¿no? Es que al principio saltar la cuerda, pero resorte era muchísimo más dinámico. Entonces, creo que resorte. Yo creo que jugar bote pateado, bote pateado era muy divertido. Pero a mí me encantaba el de como adivinar y así. Entonces me ponían uno que era 7-Up, que ponías el pulgar como hacia arriba y como que cerrabas los ojos y alguien te tenía que apachurrar el dedo y tenías que adivinar quién. Y si adivinabas como que ganabas y sonó muy complejo. Era muy bueno. Sí, ya sé cuál era. Sí. No lo había entendido al principio. Pero, y si no, me encantaba la canción de Policías y Ladrones, pero no me gustaba el juego, entonces la cancioncita... No quiero. Sandy, tú serás policía, melón, tú serás ladrón. Pero no lo escogería como mejor juego, nada más me gustaba la canción. El de 1, 2, 3 calabaza. 1, 2, 3 calabaza. El del cerdo. No. El del cerdo. Varias razones por las que no. Pero. ¿Cómo es el del cerdo? Sí, ¿qué es eso? Nunca lo había escuchado. Posible describir una gran violación de derechos humanos. Sí, es un poco chance de... Ajá. O sea, es el equivalente yucateco al toros, entonces. No, porque no sufre el animal. O sea, si hay un animal de no por sufre. medio. Sí. Un cerdo al que le ponen manteca y le ponen a los niños a perseguirlos para que corran mucho y se cansen. Los niños. ¿Por qué no lo puedes agarrar? Porque pues, se resbala. El cerdo no sufre ni nada, pero sí hace ejercicio. Hace ejercicio un rato, lo persiguen. Diciendo que está bien, diciendo que algo así. Es un cerdito fit. Sí, todos los niños nunca lo van a alcanzar, entonces puedes mantener a los niños divirtiéndose 2 horas. Era el mejor juego de los cumpleaños, la verdad. Era muy divertido. Pero no pondría al Plaza Roja a jugar eso. No pondría Plaza Roja a jugar eso. Ay, ¿puedes please platicar la de declarar la guerra y que les dijeron que estaba? Sí, también. Yo me acuerdo que nos gustaba mucho jugar el de declaro la guerra por mi peor enemigo, ¿qué es? Y decías a alguien.
Pero alguna vez una maestra dijo, no, está muy mal que los niños tan chiquitos de cuarto de primaria estén declarando la guerra. Entonces lo cambió por paz. Entonces no hacía mucho sentido, pero declarábamos la paz. Y después el otro nos tenía que perseguir. Entonces era una dinámica muy extraña, pero funcionaba. La pasábamos bien. Mil gracias. Si pudieras ahorita organizar a todos los de Plaza Roja para jugar algún juego de cuando eras chiquito, de que las traes, escondis, congelados, eso, ¿cuál escogerías? Las escondidas, obviamente. Misma Hola. pregunta. Hola. Hola. Yo escogería Bulldog. El que era como uno en medio y después como todos tenían que cruzar al otro lado y si les tocaban se convertían en Bulldog. Sí, es cierto. Buenísimo. Quitaría las mesas y así masivo. Eso estaría bueno. Más- Misma pregunta, Pablo. Si pudieras hacer un juego de cuando eras niño chiquito con, no sé, todos los profes del ITAM, ¿cuál escogerías? Wow. Pues es para que nos vean policías y ladrones. Eso estaría muy divertido. ¿Quiénes serían los policías y quiénes los ladrones? Lo podemos tirar a la Al suerte. azar. Porque, o sea, vernos a todos correteando los unos a los otros, creo que ya sería suficiente. Para el próximo día del maestro. Sí, porque los juegos que a mí me gustan son más los juegos de mesa, pero supongo que eso no sería entretenido para que la gente estuviera viendo, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. No para verlo, Mira. pero para participar. Sí Vamos sería a muy verlo, no se divertido. espanten, ¿sí? Voy a ¿Qué sacar es un, esto? voy a sacar un ¿Vas a cuchillo. sacar el salchichón? Voy a sacar un cuchillo, no se espanten. No ¿sí? me digas. Entonces vamos a ver si Einstein tenía razón y el juego es la forma más elevada de investigación. Te cedo el cuchillo, pórtate bien. Pórtate bien, ¿sí? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y tú una vez me No. dijiste aquí, a ver qué prefieres. ¿Chocolate de cacao ¡Ay, puro qué rico! o con almendras? Con almendras va a estar Con más rico. almendras. Lo va a destazar, no nos A ver, No voy a poder cortarlo como tú quieres que lo corte, ¿eh? Pues vamos a Mejor intentarlo. sin A ver, almendras es más fácil Tienes de dos cortar, ¿sin ¿no? almendras es más fácil? Sí. Yo creo que debe ser más fácil. Yo también Pero creo. de todas maneras lo vamos a destartalar. Bueno, no pasa nada. A ver, tú me dijiste Lo que por sobre aquí. no lo comen. Para morderlo más fácil. Yo no encuentro problema. Marina dice que ya es capaz de hacer desaparecer todo el chocolate. Sí. Y creo que todos nosotros. No. Pero la cuestión Yo es les que creo. tú dices que eres capaz de hacer desaparecer una onza de chocolate, ¿Cómo? No, un cuadrado. un cuadrado, o sea, una onza, ¿no? Se le llama. Bueno, según. Pero también depende del tamaño de los cuadrados, porque si no puede ser sin muy que obvio nos lo que demos estás. cuenta. Pero depende del tamaño de los cuadrados. Bueno, vamos a ver. Aquí está el chocolate. Y hay que hacer un Hacemos la- dibujito. Y ahora vamos a ver, antes de comérnoslo, O sea, si eres ¿cuántos no hemos capaz. comido todavía? ¿Cuántos? Como si no hubiera comido. No, Ok. los que no han comido no pueden comer chocolate Venga. porque es ¿Cómo no? postre. A ver, o sea, para que se entienda. Para que se entienda. Entonces lo que vas a hacer es. Yo no voy a poder hacer eso. Vamos a intentarlo. Es que son muy grandes los cuadrados. Ah, ¿Quieres que abramos el otro? A ver si son más No, pequeños. son iguales. Ah, entonces no sirve. No sirve, este no sirve. Híjole. Sirve para comerse. bueno, tú nada más Este vamos. no sirve, Pablo. Es que podríamos, pero va a quedar como muy obvio, ¿no? ¿O ¿No sirve? No sirve. Ah, no, porque hay que moverlo. No ¿El otro sirve. será grande o Tienes será que mover pequeño? las cosas para que... ¿Este cómo será? Tiene Creo que va a ser ser igual. Es igual. Bueno, pues nos comemos Pero el mira, Tomando chocolate. Hablando de eso, porque hablando de eso, ¿Qué o sea, debes? en la revista Laberintos Infinitos hay un artículo que se llama Las matemáticas del mal. Del mal. Sí. Wow. Porque yo digo que también los matemáticos le jugamos a ser ingenuos y que lo que hacemos nunca tiene repercusiones negativas, lo cual claro se puede utilizar mal. Y una de esas es justo cómo se corta un chocolate para quitarle un cuadradito. Entonces la ¿Los idea... productores o los No, consumidores? uno como mala leche llega Ah, con ok. un niño y le dices, mira, Ah. voy a hacer magia y entonces cortas Ajá. y sacas un cuadradito y le dices, mira, sobra, me lo como yo. Claro que se lo has quitado, pero no parece que se lo has quitado. Ese es el punto. Especialmente cuando uno hace cortes, las pequeñas desviaciones que uno hace en el corte como que disimula un poquito. Wow. Bueno, pues nos vas a deber ese video. Sí, ¿no? pero es que hay que tener cuadraditos más chiquitos. Sí, claro, es que y... no puedes mandar al súper a un filósofo al que además no le está permitido abrir el chocolate para ver cómo son los cuadraditos. Entonces nos lo repartimos y seguimos Claro. practicando, ¿no? Pues córtalo así normal. No, te dejo... Yo Bueno, entonces, ¿qué creen peligroso ustedes con sobre cuchillos. esta idea Yo de también, pero el chocolate que el me juego es la interesa mucho. forma más elevada de investigación, ¿sí? ¿Cómo, perdón? ¿El juego es la forma más elevada de investigación? Carlos quiere decir que sí, pero no es la forma más elevada. A ver, bueno, les cuento, ¿sí? Piaget, que bien saben que es un educador muy importante del siglo pasado, él decía que los juegos hacen que los niños entiendan
ciertas cosas de mejor manera. Miguel de Guzmán, un matemático de primera línea, español, decía que las matemáticas vienen del juego y del arte. ¿Sí? Entonces no se nos tiene que olvidar eso. Y luego hay una serie de gentes que dicen que las matemáticas no se deben de enseñar con el juego. Y hay de verdad una polémica ahí importante porque pues hay unos que dicen que ayuda el juego porque se ve de manera física y objetiva ciertas cosas que después se elevan a un nivel abstracto, ¿no? Y que entonces es muy bueno porque la gente va haciendo y va construyendo su propio camino para hacer las cosas. Y hay otras gentes que dicen que no, que eso no es más que perder el tiempo y que las matemáticas se tienen que enseñar de manera abstracta 100% sin ir mucho más lejos de eso, ¿sí? Hay una polémica sobre eso que no es claro hacia dónde van las cosas, ¿sí? Yo favorezco a los del juego. Yo pero no creo que las matemáticas sean el mejor juego. Hay 3 juegos para mí. Ajá, ¿cuáles son? El Go, el ajedrez, que empezar bien. Y el bridge. Y no me meto en videojuegos porque no los conozco. Pero seguro que en videojuegos hay muchas otras cosas y hacen también una enorme cantidad de cosas, ¿sí? Pero hay y esos 3 juegos, una de las virtudes que tienen es que efectivamente pues son casi infinitas las posibilidades. Y eso hace que sea muy llamativo porque pues hay cierto tipo de estrategias, pero iniciales, ¿no? Después se convierte mucho en cómo va uno pensando y cómo va uno haciendo las cosas. Y ahí sí coincido en que es un poquito, pero ahí sí están muy claritas las reglas, ¿sí? De cómo se van asociando unas cosas con otras. Coincido en que son muy matemáticos, son juegos muy matemáticos que te llevan a ciertas cosas. A mí personalmente, el que más me gusta es el bridge, porque es de parejas. Y entonces creo que también hay una socialización que me parece importante en el juego. Carlos es muy bueno en bridge, ¿no? Campeón de También, México. me encanta. Sí. Bueno, en la introducción hablábamos de Huizinga, este autor holandés, que fue uno de los primeros en defender la idea de que la civilización se da porque los humanos tenemos la capacidad de jugar, es decir, porque tenemos una capacidad especial de imaginarnos un mundo diferente al aquel en el que estamos y a partir de esas reglas inventadas o asumidas, adoptar papeles pues que pueden ir desde príncipe a brujo a rana o a lo que sea, ¿no? Bueno, sin embargo, algunos juegos se pueden tornar obsesivos. Por ejemplo, Dostoyevsky, como saben, era un jugador empedernido, escribió una novela que se llama El jugador, en gran medida autobiográfica, y en ella dice: así tenía que suceder. La persona que entra en ese camino es como si se deslizara en un trineo por una montaña cubierta de nieve. Cada vez va más deprisa y no puede parar de jugar. Esto puede sucedernos con cualquier juego, también con los videojuegos. Y bueno, no sé si nos vas a hablar de esto, Margarita, pero me pareció interesante comentarlo antes de oír lo que nos vayas a comentar hoy sobre el juego, sus peligros y sus beneficios. Ay, gracias. Pues pensé al hablar de juego, ¿qué es jugar? Jugar en general se define como realizar una actividad como que en sí misma es un fin. O sea, que lo haces por el placer o el disfrute de esa actividad, no necesariamente como un medio para lograr otra cosa. Y es muy importante a lo largo de toda la vida. Para los niños es fundamental. Ya Carlos ha hablado un poco el jugar, y han mencionado que los animales juegan también, sobre todo los mamíferos. Para los niños es fundamental jugar para el desarrollo físico, la coordinación, para el desarrollo psicológico, para aprender patrones, para aprender reglas, para el desarrollo social, ¿no? Y juegas a que eres el papá o que eres la maestra o el bombero, para aprender a negociar, porque a partir de cierta edad se juega con otros. Realmente es importantísimo jugar. Y muchos autores hablan de que qué pena es que dejemos de jugar al ser adultos, que los adultos también necesitamos jugar. Y sí se ha visto, claro, son diferentes los juegos de los adultos, es el billar o las matemáticas, el ajedrez, el erotismo para muchos es visto como una de las formas de jugar de los adultos. Y se ha visto que... Bueno, esas son al revés. Normalmente los niños no juegan tanto, no, los adultos más, ¿no? Y se ha visto que jugar para los adultos
es muy importante para manejar el estrés, para fomentar la creatividad, para mantenerse bien cognitivamente. En fin, creo que es muy bonito y a mí como que me resuena mucho este tema porque sí pienso que no juego lo suficiente, ¿no? Y pensaba en el paralelismo entre algunas definiciones de felicidad y de jugar. Martin Seligman, el fundador de la psicología positiva, que por cierto es buenísimo para el bridge, cuenta en su autobiografía que dudó entre ser jugador de bridge profesional o psicólogo. Él dice que una de las maneras de definir el estudio de la felicidad es como el estudio de lo que las personas eligen libremente. Y creo que es parecido al juego, porque en general escogemos libremente jugar, ¿no? por el gusto mismo de jugar. En fin. Y en lo que decías de la ludopatía, yo creo que ahí tiene que ver con esta parte del gusto y el placer. Como jugar es placentero, hace que secretemos dopamina y otras sustancias que tienen que ver con el centro de recompensas del cerebro, que está en la base de muchas adicciones, ¿no? Ese querer más y más y más de ese placer. De hecho... Justo de los juegos y todo lo que van liberando y eso, las personas que se vuelven ludópatas, ¿los juegos tienden a ser de apuesta? Sí. Bueno, creo que sí, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque puedes jugar un videojuego y no estás apostando, pero estás apostando contigo mismo, ¿no? Pero no sé. ¿Esto qué es? Me pregunté, al estar leyendo sobre esto del juego, ¿cuándo deja de ser juego? Por ejemplo, si juegas básquetbol, pero está en juego, valga la redundancia, que ganes $2 millones, ¿sigue siendo un juego? ¿O ya cuando es para ganar dinero ya no estoy segura? Tú misma dijiste un poco al inicio, ¿no? Que cuando persigues un fin... Ya no es juego. En el juego, cuando persigues un fin que está fuera del juego, entonces ya dejas de jugar, ¿no? Sí. Si hablamos de los matemáticos o de los investigadores... Pero jugar como siempre jugadores, implica ganar. Para mí no hay juego que no tengas que ganar. Pero ganar en el juego, no ganar dinero o ganar... ¿no? Por ejemplo, si nos volvemos a la academia, la idea sería que tú no investigas por investigar, por conocer, investigas por publicar. Y entonces ahí el juego pierde. Claro, ahí es donde se equivoca el sistema, no yo. Yo evidentemente estoy a favor de lo opuesto. Y me evalúan con las publicaciones. Por eso. ¿Sí? Por eso. Ahí es donde está mal la cosa. Pero y ahí entonces, estamos poniendo el juego en función de otra cosa. Entonces, para regresar a eso que me parece súper importante, lo que pasa es que las gentes que quieren hacer cosas más importantes, más profundas, más significativas, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque tienen que estar publicando permanentemente. Porque las cosas importantes se hacen porque sí. Exactamente, porque tienen que estar publicando permanentemente para ganarse la vida. ¿Sí? Sí. Hay muchos ejemplos de grandes matemáticos que no hubieran tenido el Sistema Nacional de Investigadores y son mucho mejores que cualquiera de los que hay aquí actualmente porque se abocaron a hacer cosas importantes. Sin ir más lejos, Andrew Wiles, que demostró la conjetura de Fermat, ¿no? Es decir, que se tardó 8 años o algo así sin publicar porque estaba detrás de eso estudiando. Entonces, le hubieran quitado hasta el trabajo. Una contradicción porque el sistema parece justamente que no permite jugar. Lo que hace es llevarnos a dejar de jugar al juego eterno de la infancia y ponernos a actuar en función de otras cosas. A mí también me llamó mucho la atención otra cuestión que dijiste, la idea del juego y la felicidad, cómo se imbrincan, y recuerdo haberte oído en otras ocasiones decirnos que uno de los fundamentos para la felicidad es la experimentación del flow, del entusiasmo, del olvidarte lo que estás haciendo, ¿no? Y eso creo que sucede muchas veces en el juego. Absolutamente, al jugar estás totalmente metido en lo que haces, y para entrar en flow tienes que saber las reglas, curiosamente tienes que saber el objetivo, porque de esa manera estructura la conciencia, la atención, y puedes... Pero ahí tengo una pregunta, Margarita. Yo he jugado todo, por lo que veo. Todo de todos los juegos y me encantan y me he tenido que medir. También te digo eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la ruleta. ¿La ruleta rusa has jugado? No. ¿Qué pones? Ahí me voy a espantar. Solo me ves. Es decir,
tu actividad es totalmente pasiva. Azarosa, sí, tienes razón. Es decir, no pones nada de tu parte, Claro, ¿sí? sí. Es decir, donde viene la dopamina es cuando te ganaste el pleno Tienes y te razón. pagan 30 y tantas veces lo que Sí, Pero apostaste. puedes sí, jugar tienes con la razón. probabilidad también, ¿no? Esta idea de apuesto 1, perdí, apuesto 2, perdí, Sí, apuesto 4. pero tú dime quién juega con la probabilidad, quién es jugador y juega con la probabilidad en esos juegos. Nadie, porque los que juegan es la emoción y es por la emoción de que ay, casi el 30, híjoles, casi. Y además lo que dice la Margarita gente, del fin. pero no Si es pones, solo para ganar, de no acuerdo. vale la pena. Bueno, pero no pones nada, como dice ella, de concentración o de ganas. Es decir, yo no me puedo concentrar para que salga el 33. Oye, Pablo, ¿tú Eso crees, no lo puedo hacer. Pablo, ¿tú crees que las matemáticas son el juego, por lo tanto, que está detrás de todos los demás juegos? No, yo creo que las matemáticas son un juego que ayuda a entender cualquier otro juego. De hecho, Wow. solo quiero regresar a una cosa que... Pero no es la razón que está detrás de todos los demás juegos. O sea, es algo que está allá y que hay que reconocer. ¿Son las reglas del juego que estamos jugando? ¿O por el contrario, son unas reglas que te sirven para entender aquello a lo que estamos jugando, pero te podrían servir otras? No, yo creo que las matemáticas se van de alguna manera creando y las vamos definiendo nosotros a partir de nuestros gustos de lo que vemos en la naturaleza. Y la ventaja que tienen es justamente que te ayudan a ver, son tanto un juego y una manera de entender el mundo que puedes entender las mismas matemáticas desde las matemáticas. Wow. Entonces podrías entender justamente todos los juegos desde las matemáticas, inclusive el juego de las matemáticas. Y yo creo de verdad, una de las cosas que se quedó ahí hace un poquito era la idea, yo había entendido que habías preguntado que si valía la pena a jugar para hacer matemáticas. Nos fuimos un poco por la educación, Claro, y en la educación tal vez no tiene sentido, pero Carlos ahí sí estará de acuerdo conmigo porque está de acuerdo en la educación también, que en la investigación es muy importante jugar. A eso nos dedicamos. Empezamos a tratar de resolver un problema y lo primero que buscamos es cómo jugarle con las herramientas que tenemos para buscar un camino en el cual podamos resolverlo. Y esta es otra cosa muy linda, ¿no? O sea, las matemáticas al final todo el mundo las critica de que son serias y frías y que hay una única solución. Y puede ser verdad y eso es más bonito. Porque lo que sí tenemos es que hay una infinidad de caminos para llegar a la misma solución. De hecho, es esta idea, ¿no?, del cómo sí, que hablan los teóricos del juego, que a jugar las reglas que uno establece son un escenario posible en el que actuamos como si fuéramos, pues eso, yo voy a jugar como si fuera un dragón, tú vas a jugar como si fuera un no sé qué, ¿no? Supongo que eso se juega así en matemáticas. Vamos a suponer que vamos a proceder como si... Pues más que o como si es como la herramienta que usas. Tú hablaste de los matemáticos aplicados al inicio. Yo creo que los matemáticos una pequeña aplicados... bromita. No, pero tiene mucha razón. O sea, hay una división muy grande de donde alguien hace matemáticas puras o hace matemáticas aplicadas. Y es muy tonta, mira la cara de Carlos. No es muy claro si puedes dividirlos o no. Ya. Para mí la única diferencia que tiene es que para mí ser matemático aplicado tiene que ver agarrar mano de todas las herramientas que tienes e ir jugándole un poco. Entonces, por ejemplo, ves un problema y dices, esto es un problema de sistemas dinámicos y empresas central. De repente te hacen de cara con algo que ya no puedes resolver. Pues das 2 pasos atrás y buscas una teoría diferente y dices, ¿qué tal si la ataco con parciales? O lo ataco con álgebra, o lo ataco con teoría de números, o cualquier cosa. Y en ese sentido, podemos ser muy lúdicos los matemáticos, y por eso yo creo que de verdad a lo que nos dedicamos es a jugar. Y esto es muy bonito, trabajar haciendo algo que nos hace felices todo el tiempo. Quizás también es que tenemos una palabra, juego, para hablar de muchas dimensiones diferentes. Por ejemplo, en otras lenguas hay varias palabras para... Nosotros traducimos por juego lo que en otras lenguas se dice de formas diferentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí tengo algunos datos. En el antiguo alemán, al hijo ilegítimo se lo llamaba hijo del amor, Spielkind. Bueno, me llamó la atención, hijo del amor como del juego. En griego hay 2 raíces que tienen que ver con juego. Una es está vinculada con paidos, pediatría, o sea, con niño, y la otra con agón, las competiciones agonísticas, los Juegos Olímpicos. Pero son 2 campos semánticos que nosotros traducimos a uno, el juego. En sánscrito hay 4 raíces que nosotros traducimos como juego. Una tiene que ver con juegos de niños, adultos y animales, otra con la danza y el teatro, otra con burlar y bromear,
y la otra con oscilar, balancear, alegrarse, desembarazarse, aligerarse y finalmente con la apariencia. Hasta qué punto el juego no da cuenta de que aquello que estamos jugando es también un juego. La vida misma es un aparente juego del que no nos estamos dando cuenta que es un juego, ¿no? Y por eso algunos filósofos dicen que la tarea del filósofo es la de ser aguafiestas. Ay. Supongo que como la del matemático teórico, es decir, poner en duda las reglas del juego al que siempre estamos jugando. Pues un poco los lógicos han hecho esa labor, pero no creo que tan drástica sea. Marina, traías por aquí algo para aterrizar. Sí, yo voy a la aplicar conversación. una a Carlos y contarles una historia. Muy bien. Pues Sí. yo me voy a comer un chocolate. Entonces. Sí, les prometo que me lavé las manos ¿Quieres antes de chocolate? contarles. Por favor. ¿Quieres repetir, Carlos, cuáles son tus 3 juegos de excelencia? Go, ajedrez y bridge. Muy bien, yo me voy a ir a ajedrez. Y me puse a babosear por el internet sobre sus orígenes y se me hizo súper interesante porque primero no hay un origen clarísimo y ya empieza a haber ciertos indicios desde antes del siglo VI, pero nada que sea a rajatablas, ¿no? Sin embargo, uno de los juegos anteriores que se considera como uno de los más probables como puntos originarios del ajedrez fue un juego de guerra que se llamaba Chaturanga, que es un nombre en sánscrito, que significa para una formación de batalla que se menciona en una epopeya india de Mahabharata, no sé. El Mahabharata. Gracias. Y ahí se supone que en una parte, me corregirás si no, un príncipe muere en una guerra y su hermano tiene que explicarle a su madre, la reina, la situación y se lo explica en un tablero y ya era de 8x8 y de ahí se va deviniendo el resto y se dice que es uno de los primeros precursores porque ya es un juego que tiene 2 características esenciales del ajedrez. Una es que diferentes piezas tienen diferentes capacidades a diferencia de las damas y el Go y la otra es que la victoria está basada principalmente en una sola pieza, el rey moderno, ¿no? De India empieza a viajar hacia Persia, hacia Pakistán, Afganistán, y allá ya se le comienza a llamar como Shah, que está más cercano a chess, que significa rey, y por ejemplo el jaque mate o el checkmate El Shah de Persia. Viene de Shahmat, que significa como rey indefenso, the helpless king. También de Shah se le empieza a decir Shatrani, y aquí se le añade una nueva pieza que es el consejero, que no tiene nada que ver con ninguna de las formaciones de batalla. Es la reina. Es la que eventualmente evoluciona la reina. Fue indicio, no lo sabía, Y dentro de este juego ya en Persia hay 2 formas principales de ganar. Una es capturando al rey y la otra se le dice como dejando descubierto al rey, desnudando al rey, que es comiéndote absolutamente todas las otras piezas. Y de ahí se sigue esparciendo, llega hacia China, Japón, Corea, va teniendo sus distintas versiones, pero hacia Europa llega tanto a través de Persia y el Imperio Bizantino, pero principalmente llega gracias a la expansión árabe, porque los musulmanes llevan el juego hacia África del Norte, Sicilia y España ya para el siglo X, y de ahí se va esparciendo por toda Europa, y fue común que tanto reyes como líderes religiosos lo fueran prohibiendo en ciertas épocas. Por ejemplo, en Francia estuvo prohibido muy brevemente en el año 1254, pero sin embargo su popularidad se vio favorecida por el prestigio social al que se le vinculaba, porque se asociaba con la riqueza, el conocimiento y el poder, lo suficiente que de a veces prohibido pasó ya para el siglo XV a ser conocido como un juego real. Y van sucediendo como varios cambios a lo largo, pero 2 cruciales son después de 1475, que es cuando el consejero, que solo podía moverse una casilla en diagonal a la vez, o sea, era medio inútil. Ajá. Y también los peones, cuando llegaban al otro extremo, se convertían en consejeros, pero ya dijimos que los consejeros eran medio inútiles. Y aquí es cuando deciden poner... ¿Eso cuándo sucede? ¿En qué época? Después de 1475, poco tiempo. Y aquí es cuando deciden cambiar al consejero por la reina,
que puede moverse como quiera, hasta donde quiera, y que los peones al llegar al otro extremo se conviertan en reina. Y también uno de los cambios... Empieza a haber movilidad social. Excelente. Sí, Una de las piezas que venían desde el chaturanga, que era el elefante, se convierte en el alfil, en el bishop. Y el elefante antes solo se podía mover 2 en diagonal y ahora se puede tomar toda la diagonal. ¿Es y esto una experta en ajedrez o...? No. Ah. No, ahí está el experto. Y entonces esto hizo que se fuera agilizando muchísimo más el ajedrez, porque era muy extraño poder llegar al jaque mate, y en el ajedrez que jugamos hoy en día puedes llegar al jaque mate en tan solo 2 movidas. Wow. Y se me hizo muy interesante lo antiguo que es ese juego y lo famoso que es todavía. Pero cualquiera que sepa jugar a ajedrez no se deja matar en 2 movidas. Se llama el jaque al pastor y es imposible que te lo hagan cualquiera que sepa un poquito. Pablo, Énfasis en que sepa. Pablo, ¿tú juegas al ajedrez? A mí me encanta el ajedrez, pero la verdad siempre he sido como muy malo en en estudiar un juego. Entonces juego mucho por intuición. Por intuición, a mí me pasa lo mismo. Y aún así le he ganado a gente muy importante. ¿A tus hijos los ganas? A veces. Ok. Hay escuelas, Ok. hay sistemas educativos donde el ajedrez es obligatorio. Sí, es Hay una gran varios, idea, varios. pero yo creo, por ejemplo, esto de, al final uno puede tener mucha intuición jugando al ajedrez porque tiene esas reglas básicas y planear un poquito más adelante puede ser. Y me acuerdo una historia hay un libro que se llama El hombre que calculaba, de Malva Tahan, si bien me acuerdo, que cuenta la historia justamente de la creación del ajedrez. Pero entonces el premio que le da, si bien me acuerdo, el sultán al que lo crea, le dice, bueno, ¿y qué quieres de premio? Y le dice, lo del arroz. Sí. Lo del arroz, que esa es una cosa muy Explícanos, bonita. Cuéntalo. Y ahí le dice, ok, pues no quiero nada más que en el primer cuadrito que tiene el ajedrez me des un grano, en el siguiente me des 2, en el siguiente me des 4, en el siguiente me des 8, O sea, el doble. 16, El doble que el anterior. Y entonces, ¿solo eso quieres? Sí, solo eso quiero. Y bueno, cuando descubren que no hay suficientes granos en todo el reino para pagarle, pues deciden hacerlo también. Entonces, ¿Cuántos granos serían? O sea, ¿se puede calcular cómo Sí. se va? 2 a la 64. Wow. Que es un número enorme. Claro. ¿Sí? Pero hay más posibilidades que eso jugando ajedrez. Es decir, las posibilidades de combinaciones. cómo puedes jugar ajedrez es más que 2 a la 64. Wow. Pablo, ¿qué más nos dirías para despedirnos? Nos quedamos sin entender muchas cosas, los que no sabemos de matemáticas. El que sabe de matemáticas no sé si está de acuerdo con que las matemáticas son un juego o no, pero ¿cuál es el gran mensaje que nos compartirías a nosotros y a nuestra audiencia? Bueno, solo para contrariar un poco a Carlos, Eso siempre es bueno. la verdad es que yo sigo creyendo que la matemática es el mejor juego que existe. Y me gustaría, una de las Mejor cosas... que el Go, que el ajedrez, que el... Mejor que cualquiera, porque con ella puedes entender cualquiera de todos estos. Lo que acaba de decir Carlos, ¿sabes cuántas partidas posibles de ajedrez pueden existir? Pero ejemplo? no por eso ni juegas ni ganas. Yo sé, Y el juego tiene que ir a ganar. pero en el juego ganamos muchísimas veces. Cada vez que demostramos algo y encontramos una nueva salida, es maravilloso. Y de verdad, hay una cosa que... Esto es lo que voy a contrariar a Carlos, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que estará en contra de lo que voy a decir. Pero a inicios del siglo pasado apareció un matemático muy importante que se llamaba Gödel. Y Gödel lo que habló fue de los teoremas de incompletitud de las matemáticas. En aquella historia yo creo que fue una patada en el estómago para todos los matemáticos porque pensaron que el mundo se nos caía. Y para mí, lo que hizo Gödel fue darnos un grito de esperanza. Explícanos en qué consistió. Gödel lo Su que teorema. demuestra es que con las matemáticas básicas que tenemos, las matemáticas tienen que ser incompletas. ¿Y eso qué significa? Lo que Son significa es que incompletas. podemos tener ciertas afirmaciones que no podemos demostrar si son verdad o son falsas. Ok. Y por eso quería hablar de Euclides de vuelta, porque nosotros comenzamos teniendo el quinto postulado de Euclides. Pero si no lo hubiéramos tenido, alguien se hubiera preguntado si eso era verdad o era mentira. Y no lo hubiéramos podido demostrar. Entonces habría que tomar una vertiente. Si suponemos que es verdad, generamos una geometría. Como si fuera suponemos que verdad. es falso, como era verdad, teníamos la geometría euclidiana. Y en las versiones falsas teníamos la geometría elíptica y la geometría hiperbólica. Ahora el gran paradigma es qué pasa con la teoría del continuo. No podemos saber si es verdad o es mentira. ¿Qué dice la teoría del continuo? Básicamente los infinitos, hay infinitos de diferentes tamaños. Híjole.
Y la idea si podemos saltar de un tipo de infinito al otro. Bueno, me lo explicaste muy bien. A ver, ¿cómo distinguir entre diferentes infinitos rápidamente? Rápidamente uno podría decir sabemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Perfecto. Entonces tenemos una cantidad muy grande de números. Pero si uno agarra la recta entre el 0 y el 1, también podemos. Tenemos una infinidad. Y ahora vemos que una infinidad de infinidades entre cada uno de estos. Entonces es un infinito más grande que el otro. Está muy mal dicho como lo hemos dicho, pero sí es verdad. Es uno más grande que el otro. Carlos dice, no, esa no es la explicación correcta. Bueno. Pero la idea es, ¿podemos encontrar un infinito entre estos dos infinitos o no? ¿Y por qué no decir que sí y ver qué es lo que sucede? Y decir que no y ver qué es lo que sucede. Y esto van a ser dos matemáticas en principio distintas que van a tener un montón de cualidades en común que se van a diferenciar como las geometrías en cosas distintas y podrán o no tener aplicaciones, pero eso no importa. Estamos jugando a ver a dónde nos lleva el raciocinio. Un poco como los ancestros del ajedrez, que eran ligeramente diferentes al ajedrez, porque justamente tenían reglas ligeramente diferentes, ¿no? Eran juegos distintos y tendrán un montón de cosas. Y evoluciones distintas del original. Pues Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido increíble esto. En Los juegos y los hombres, Calois escribió: antes de ser un juguete en Europa, hacia fines del siglo XVIII, la cometa figuraba en el extremo oriente el alma exterior de su propietario, que permanecía en tierra, aunque vinculado mágicamente, por medio de la cuerda, a la frágil armadura de papel abandonada a los remolinos de las corrientes de aire. En Corea, la cometa hacía función de chivo expiatorio para librar de los males a una comunidad de pecadores. En China fue utilizada para medir las distancias y a manera de telégrafo rudimentario para transmitir mensajes. En Nueva Guinea se empleaba para remolcar embarcaciones. Steiner escribió: el descubrimiento de la metáfora encendió el pensamiento abstracto. Quizás tenía razón, la sabiduría es menos seria de lo que pensamos y no hay mejor modo de descubrir metáforas que jugando, como si nuestra alma fuera un pájaro o una cometa, como si la Tierra no estuviera en el centro del mundo, o como si el mundo tuviera 4, 5 o 6 dimensiones. Todo apunta que para aprender debemos, como nuestro invitado especial, Pablo Castañeda, seguir y seguir jugando. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, a la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.